Ahora lo que vamos a ver los tipos de datos. Esto será la última clase con la parte teórica. Hasta el momento hemos visto teórica. En las siguientes clases vamos a ir a la práctica. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son los tipos de datos. Para iniciar a programar, lo primero que tenemos que conocer son los tipos de datos, porque en la programación vamos a estar manipulando diferentes tipos de datos. En los tipos de datos primitivos que normalmente te vas a encontrar en cualquier lenguaje, ya sea Java, Python, JavaScript, entre otros lenguajes, siempre te vas a topar con estos tipos de datos. Como por ejemplo, los enteros. En algunos lenguajes vas a ver como int. En la mayoría de los lenguajes prácticamente vas a ver como int. En este caso los enteros pueden ser 45, 254, 41, entre otros, ya sean positivos o negativos. Ahora, luego de eso, otro tipo de dato con el cual te vas a encontrar son los flotantes o los números decimales, en el cual vas a encontrarte como float o double en algunos lenguajes. Y estos son los números decimales, como por ejemplo 2.5, 1.80, 3.50. Estos tipos de datos vas a necesitar, por ejemplo, si tú quieres almacenar el tamaño de una persona, pues tú tienes que poner el tamaño de una persona, que puede ser 1.80, 1.70, entre otros. Ahora, también hay otro tipo de dato que es un carácter simplemente. Por ejemplo, un carácter puede ser una letra A o un símbolo, hasta un número, es un carácter. En algunos lenguajes vas a ver como char. Esto es para definir que este es un tipo de dato carácter. Ahora, también vas a toparte con cadena de caracteres, el cual son cadenas de caracteres. Puede ser un nombre, apellido, un texto, entre otros. Son cadenas de caracteres, como puede ser Alex Roel, que es mi nombre, o Oregon. Son cadenas de caracteres. En los lenguajes vas a ver como string, que son las cadenas de caracteres. Y por último, otro tipo de dato primitivo que son los booleanos. Son los tipos de datos lógicos. Los únicos valores que tienen estos tipos de datos es true o false, en el cual el true representa 1 y false representa 0. Este es el tipo de dato más primitivo que una máquina lo puede entender y lo puede interpretar. Por ejemplo, el true, encender, y el false es apagar. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos en el cual te vas a topar en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, aparte de estos, tal vez veas otros tipos de datos como listas, arrays y todo eso, pero esos son tipos de datos un poco más complejos. Pero estos tipos de datos primitivos, pues al momento de iniciar a aprender un lenguaje de programación, pues siempre van a estar presentes en cualquier lenguaje de programación. Ahora, si estos tipos de datos vemos en algún lenguaje de programación, pues más o menos serían de esta forma. Por ejemplo, esto es en Java, en el cual tú tienes que indicar que este tipo de dato es de tipo int. Entonces, prácticamente este 25 es int. Esto es una variable que más adelante estaremos viendo. Ahora, si nosotros queremos almacenar o manipular datos de tipo flotante, bueno, podemos poner en Java como float o double. El double es normalmente utilizado más, entonces estos serían 2.5, que es un número flotante. Un char para almacenar un carácter y un string para almacenar cadena de caracteres. Y un boolean, que son los datos booleanos, datos de tipo lógico, en el cual puede ser true o false. Esto es en Java. Ahora, si vamos a Go, en Go prácticamente la definición de las variables y todo eso es un poco diferente, en el cual para definir una variable se utiliza var, el nombre de la variable, el tipo de dato que va a almacenar la variable, que es 25. Entonces prácticamente con esto le estamos diciendo, vamos a manipular un tipo de dato int. En esta parte, para trabajar con los flotantes, pues más o menos lo mismo, pero aquí le vamos a indicar que vamos a trabajar con tipo de datos flotantes, float64 o float32 en lenguaje de programación Go. En lenguaje de programación Go prácticamente no hay un tipo de dato específico para definir un char, pero podemos simular un char dentro de un string, pero el string es para cadena de caracteres y se pone de esta forma en Go. Simplemente estamos viendo. Y un valor booleano prácticamente ponemos bool y aquí puede ir cualquiera de esos dos valores, true o false. Ahora, si pasamos a otro lenguaje de programación como Go, en el cual prácticamente en ahí no se define o no se pone
int, float, nada. Simplemente tú puedes manipular de manera libre estos tipos de datos. Por ejemplo, puedes manipular un 25. Esta instrucción lo que hace es para que me muestre qué tipo de dato es. Y aquí me va a mostrar que es de tipo int. El 25 es de tipo int. Ahora, el 2.5 es de tipo float. Y una A, que podría ser un char o un carácter, pues simplemente me va a decir que es un string. Y mi nombre, que es Alex Ruel, que son cadenas de caracteres, también me va a decir que es un string. Y por último, los valores lógicos como true o false, pues es un bool. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos: números enteros, números flotantes, cadenas de caracteres y el tipo de dato lógico. Estos tipos de datos siempre nos vamos a topar en cualquier lenguaje de programación. En el momento de que iniciemos a aprender cualquier lenguaje de programación va a estar en un tipo de dato entero, tipo de dato flotante, y en cada uno se define de una manera diferente las variables y todo eso que lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, bueno, esto sería nuestra última clase teórico. En la siguiente clase vamos a instalar una herramienta en la cual vamos a practicar con pseudocódigo. Vamos a realizar un diseño con pseudocódigo y luego de eso vamos a pasar a ejecutar y así vamos a probar nuestro pseudocódigo si funciona o no.